le informamos que como parte de la oferta de la Ciudad de México para festejar, para celebrar las fiestas decembrinas, hasta el 17 de diciembre va usted a poder admirar 14 piñatas. Ellas están creadas con flores naturales y están expuestas en el Paseo de la Reforma. Esto también como parte de las actividades rumbo al Festival de Flores y Jardines 2018. Las monumentales obras creadas por artistas mexicanos engalanan este camellón que divide los sentidos de esta avenida entre Calzada Mahatma Gandhi y Avenida Grutas. Y precisamente para conocer cómo fueron elaboradas, saludamos con mucho gusto a Alberto Arango y a Ramiro Guerrero. Ellos son floristas, coordinadores de esta exhibición. Alberto, Ramiro, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y por poner piñatas en una de las principales avenidas de la Ciudad de México. Cuéntenos, ¿cómo surge esta idea? Así es, como parte de uno de los objetivos de nosotros, Plantando con Causa es una asociación civil mexicana. Queremos rescatar la tradición floral mexicana y entonces quisimos darle a la tradición de las piñatas, ya que vienen las posadas, darle este giro e invitar a 14 artistas a intervenir con flores. En este proyecto, Ramiro, cuéntanos, ¿qué tipo de flores están utilizando para crear estas piñatas? Muchísimos tipos de flores diferentes. Como dijo Alberto, fueron invitados artesanos, diseñadores florales. Bueno, entonces cada quien pues escogió las flores que más podían representar su diseño, ¿no? Entonces hay claveles, estatis, margaritas, una infinidad de flores. Yo creo que cientos de ellas. Como un jardín colgante debe parecer la avenida. ¿Y estas piñatas tienen algo en su interior, además de flores? ¿Se van a romper en algún momento dado o son meramente ornamentales y, por supuesto, obras de arte? Ornamentales y obras de arte para ser contempladas, para ser visitadas y disfrutadas por todos los visitantes. Y esto, Ramiro, es una antesala para un encuentro que habrá a mediados del próximo año de flores de la Ciudad de México para todo el mundo. Sí, el Festival Fija, que es el Festival de Flores y Jardines de la Ciudad de México, que se llevará a cabo del 19 al 22 de abril. Serán 4 días dedicados a todos estos temas relacionados al medio ambiente, a la cultura floral, a rescatar las tradiciones, ¿no? Habrá exposiciones de diseño floral, pláticas sobre el medio ambiente, pues no sé, hay diferentes jardines, ¿no? Se hizo una labor de recuperación del Jardín Botánico de Chapultepec, ¿sí? Que es donde va a ser la sede, donde es la sede del festival. Entonces habrá también jardines, ¿no? Que fueron realizados por paisajistas para que la gente pues pueda pasar 4 días ahí inmersos en todo este tema del medio ambiente y la cultura floral. Para crear conciencia, Alberto, un poquito sobre la importancia de las flores, pues sobre la importancia de los jardines y sobre la importancia de la sostenibilidad, me decían. Así es. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegan? ¿Cuáles son los significados que ustedes plasman en cada una de las piñatas? El significado de la piñata, bueno, digamos que es una interpretación libre de la tradicional piñata de 7 picos. Sí. Y los significados que se plasman pues son artísticos completamente. 100%. Cada quien le puede dar, Ramiro, su propia interpretación. Y para hacerlo, ¿cómo debemos acudir? ¿A partir de qué horario? ¿Entre qué calles exactamente? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Llevar a los niños? Pues sí, claro. Está abierto a cualquier horario. O sea, pueden ir las 24 horas del día. La exposición está ahí. Está entre la calle de Gandhi y Grutas, sobre Paseo de la Reforma. Sí. Y bueno, pues sí, pueden pasarla a visitar. Este es el último fin de semana, el domingo. Y bueno, pues a todas horas, 24 horas está abierto para poder disfrutar. Y también hay una votación por la favorita del público, ¿no? ¿Cuándo va a ser esta votación, Alberto? A través de la página de Facebook, ¿sí? Que es Festival Fija. Festival Fija, ahí podemos votar por cuál es. Por la favorita. ¿Y va a recibir un premio?
Bueno, es el premio, el reconocimiento del público. Bastante premio ya con el reconocimiento de las personas. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Ahí lo tiene usted en Paseo Gracias. de la Reforma, un paseo entre flores, un paseo entre piñatas, un paseo a través de las obras de arte.